Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 22 de marzo del año 2023, de nuevo retornando a San Agustín de Hipona con esta obra que es La devastación de Roma. Algo habíamos visto ya en la ciudad de Dios, porque en esta obra tan monumental de San Agustín se hablaba sobre la crítica que se realizaba al cristianismo, de que el imperio se está cayendo en realidad por la llegada de la religión cristiana. Por eso se está derrumbando el imperio. Empiezan a correr rumores de que esto es así. Y San Agustín nos dice que no es culpa del cristianismo, que Roma se está devastando, que Roma se está cayendo a pedazos. No es por eso, la verdad. Dios no quiere destruir a Roma. ¿Y cuáles son las razones para esto? ¿Por qué no pensar esto cuando en realidad efectivamente está pasando? Vamos a verlo en los siguientes apuntes, así que sin más dilación vamos allá. Bueno, la primera parte de esta obra se llama Los que murmuran contra Dios por la devastación de Roma. Y fíjense que San Agustín comienza con el ejemplo del profeta Daniel, del Antiguo Testamento. Es un profeta sin duda que estuvo a la mano y que vivió en la corte de Nabucodonosor. Y suele caracterizarse el libro de Daniel como el género literario apocalíptico. Por lo tanto, tenemos muchas cuestiones importantes en el libro de Daniel, pero Agustín se enfoca en una en particular. Fíjense que hay murmurantes, hay quienes dicen que en realidad la devastación de Roma se debe a Dios. Dios está absolutamente en contra de lo que está pasando en Roma, en contra de lo que están haciendo los ciudadanos, el emperador, etc. Pero Agustín nos dice que para responder a estos hombres, para responder a estos murmurantes, debemos comprender la historia bíblica de Daniel. En una parte de la historia, Daniel confesaba sus propios pecados. Fíjense, el profeta Daniel confesaba sus propios pecados. San Agustín nos dice: ¿quién puede sentirse libre de pecado
si Daniel confiesa sus propios pecados? Ciertamente nadie. Y a esto, el mismo Ezequiel decía, ¿acaso tú eres más sabio que Daniel? Haciendo la misma reflexión de San Agustín, ¿no? Lo mismo va para Noé, Daniel y Job, que tuvieron historias parecidas, y de aquí se establecen tres clases de hombres según San Agustín. Está Noé, que representa a los buenos pastores y que rige y gobierna a la iglesia. Daniel, aquellos que practican la santa continencia. Y Job representa a los hombres casados que viven en la justicia y la santidad. Ezequiel nos dijo que Noé, Daniel y Job ya murieron y aguardan la resurrección y estar a la derecha de Dios. Ahora bien, Daniel es uno de los que confiesa sus pecados, por lo tanto espera una tribulación, espera una pena por la confesión de sus pecados. Esto ya lo habíamos visto anteriormente con el concepto de penitencia y el concepto de pena y penitencia, ¿no? Que habíamos visto en un podcast. Perdón, confesión y penitencia. Si quiere ahondar en esos conceptos, yo le recomiendo entonces que vaya a ver nuestro podcast de confesión y penitencia. Ahora bien, sin embargo, Dios libera a estas tres clases de hombres de aquellas tribulaciones. Es decir, Noé, Daniel y Job estaban libres de hacer estas tribulaciones. Podrían no hacerlas, ¿no? Y de este modo, si Daniel fue capaz de confesar sus pecados, es decir, efectivamente fue pecador, ¿cómo es que alguien puede decir que está libre de pecado si ni siquiera Daniel lo estaba? A consecuencia de esto, antes de murmurar, se debe realizar un examen de conciencia sobre el pecado. Es decir, todos digamos, han pecado de alguna manera. Entonces hay que preguntarse si el gran profeta Daniel había pecado, entonces ¿qué me queda a mí? Eso es lo que está diciendo Agustín a los murmurantes, que no están libres. Después la obra prosigue con una pregunta: ¿por qué Dios no ha perdonado a Roma por los justos? ¿Por qué Dios no ha perdonado a Roma por los justos? Siguiendo la misma idea, ¿quién sería justo si el mismo Daniel confiesa sus propios pecados? La misma idea, si Daniel no era justo, ¿qué queda para los otros? Para aclarar más este asunto, Agustín recuerda la historia de Abraham en Sodoma y planteaba un dilema ético en cuanto a la destrucción de dicha ciudad. Ustedes recordarán, los que han leído las Sagradas Escrituras, que hay una parte de la historia de Abraham muy interesante, donde hay una conversación con Dios, ¿no? Y vamos a tratar de reproducirla. Porque Abraham estaba en Sodoma y la ciudad iba a ser devastada por Dios. Abraham estaba avisado. Y Abraham tiene ciertas dudas sobre esto y le dice a Dios: tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Dios responde a esto: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y luego Abraham dice: he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Dios dice: no la destruiré si hallo ahí 45. Abraham luego dice: tal vez se hallen ahí 40. Y Dios replica: no lo haré por consideración a los 40. Abraham vuelve a decir: tal vez se hallen allí 30. Dios dice: no lo haré si hallo allí 30. Y Abraham insiste: he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez se hallen allí 20. Y Dios dice: no la destruiré por consideración a los 20.
Y Abraham dice, no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez hayan allí 10. Y Dios dice, no la destruiré por consideración a los 10. Esta historia se refería específicamente a Sodoma. Sin embargo, Sodoma sí fue destruida. Pero Agustín nos dice que no es que no haya sido perdonada, sino que Sodoma se perdió. Sodoma se perdió sola, por decirlo de alguna manera. No obstante, en Roma no ha pasado tal. Todos entran y salen de Roma. Se protegieron en los lugares santos. Algunos en estos lugares santos no fueron atacados. Otros se quedaron en Roma pese a la destrucción y no les pasó nada. O sea, la devastación, la supuesta devastación de Roma, en comparación a lo que pasó en Sodoma, en realidad no es nada. No es nada. O sea, si Dios hubiese querido realmente acabar con Roma, ya lo habría hecho, como lo hizo con Sodoma. Pero a San Agustín le insisten las personas y le dicen, pero San Agustín, fueron muchos muertos en la devastación de Roma. Pero Agustín les replica que así ha sido para tantos hombres santos que además fueron torturados. Agustín les dice, pregúntense ustedes cuánto sufrió Job. ¿Cuánto sufrió Job? Ustedes ya recuerdan la historia de Job, la hemos contado acá en los podcasts de Filosofía Apuntes, ¿no? Por lo tanto, sigue Agustín comparando, ¿no?, esta devastación de Roma con las historias bíblicas. Y si bien comparó la ciudad de Sodoma, ahora está comparando la situación de Job. Estamos comparando a Roma con la situación de Job. Y vamos entonces con la comparación de los males de Roma y los males de Job. Agustín ve que la comparación entre los males de Roma y los males de Job no son equiparables. Los males de Job, que van desde la soledad hasta las úlceras que les cubrían de pies a cabeza, no son lo mismo que le pasa a Roma. El sufrimiento de Job fue resistido hasta el final. Sabía que tenía que pasar por la tribulación, por la pena, por la penitencia, y la aceptó. El lacerante destino de Job es comprendido por Agustín como la disciplina que ejerce un padre con su hijo. Promete la vida al padre, pero también impone disciplina. Entonces, los males de Job, que por cierto fueron absolutos, no tienen comparación con lo que le ha pasado a Roma. A la Roma, seguimos pensando, realmente no le ha pasado nada en absoluto, ¿no? Sufrimientos temporales comparados con el infierno. Todos los sufrimientos que se piensen en esta vida no son comparados en absoluto con el infierno, puesto que aquí todo es temporal y allá todo es eterno. Los que sufrieron con la devastación siguen sufriendo. En el caso de la historia de Job, era incluso su mujer quien le decía que maldijera a Dios para que al fin muriese y no sufriera más. Pero Agustín nos dice que esto no pararía el sufrimiento, porque después lo esperaba el infierno. Entonces Job no maldijo a Dios y ni siquiera se atrevió a declararse inocente de lo que le pasaba. Al contrario, Job estuvo ahí a pesar de los ruegos de esa mujer, que de hecho Agustín la llama como tonta, estúpida, porque le dice mejor mátate para acabar con tu sufrimiento, como si no hubiera un infierno en el que va a seguir continuando con su sufrimiento. Entonces, fíjense esto, los sufrimientos temporales, los sufrimientos del cuerpo, de este mundo, no son comparados con los sufrimientos del infierno. A ese sufrimiento, a ese sí hay que temer, no a los sufrimientos temporales. ¿No había justos en Roma? Comparando esta situación de la devastación de Roma con Sodoma, ¿acaso no habían justos en Roma? Como podemos ver, esta pregunta se hace con respecto a Sodoma, y Agustín dice que es muy seguro que hubiesen justos en Roma en términos humanos, es decir, justos bajo las normas del hombre, pero a lo mejor no justos con respecto a lo divino.
Ahí está nuevamente una cita al libro de Daniel, Daniel 9:20, que dice: ¿es que tú eres más justo que Daniel? ¿Es que tú eres más justo que Daniel, que confesaba sus propios pecados? No obstante, existían algunos hombres que le dicen a Agustín lo siguiente: el hombre justo también debe decir a Dios que es un pecador, aunque sepa que él no tiene pecado alguno. Sin embargo, que diga a Dios: yo tengo pecados. Fíjense lo que decía la gente de ese tiempo de acuerdo con Agustín: que el hombre justo, que es absolutamente justo, debe decir que es un pecador, aunque sepa que él no tiene pecado alguno. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede habérsele pasado, etc. Pero Agustín dice que este consejo es absurdo. El único que hace que un hombre no tenga pecados es Dios mismo. Si tu alma está sanada del todo, no sería acuerdo decir que sí se los tiene. O sea, si su alma está sanada, ¿por qué va a decir entonces que tiene pecado? Es como cuando, dice esto Agustín, como cuando el médico cura efectivamente una herida y el paciente se quejara de que no ha tenido cura, cuando en realidad sí la tuvo. Los hombres que fueron salvados eran ciertamente justos entre los hombres. Ahora, ¿en qué sentido Dios perdonó a Roma por los justos? ¿En qué sentido Dios perdonó a Roma por los justos? Agustín dice que ojalá se pudiera ver las almas que Dios ha salvado en esta devastación, porque ahí se podría ver claramente cómo Dios sí perdonó a la ciudad. Y hay un ejemplo que pone Agustín de Constantinopla. En Constantinopla había un emperador llamado Acadio. Dios, queriendo atemorizar a la ciudad, dijo a un soldado de la ciudad que destruiría todo lo que había en ella. El soldado lo comunicó a un obispo y el obispo se lo dijo al pueblo. Acto seguido, toda la ciudad hizo penitencia, como en los tiempos de Nínive. Una nube de fuego se acercó de repente, pero como toda la ciudad ya había hecho la penitencia o la tribulación, la nube comenzó a disminuir hasta desaparecer totalmente. Los ciudadanos se alegraron y nadie perdió nada. Constantinopla estuvo a punto de sufrir una calamidad, pero la ciudad, tal como un hijo que ruega misericordia al padre que lo va a castigar, pudo salvarse. Pero de acuerdo a Agustín, lo mismo sucedió en Roma a la hora de la devastación, porque todas las personas que estaban dentro lograron salir antes de que los alcanzara el fuego. Por lo tanto, en verdad, Dios salvó la ciudad de Roma, haciendo huir a los ciudadanos de aquel desastre, ¿no? Roma sufrió la misma tribulación que los demás. El bueno fue corregido y purificado, mientras el impío fue duramente condenado. Agustín nos dice: pon en la balanza a Cristo y a Roma. Pon en la balanza a los dos y que se observe quién sufrió más en este flagelo. Añade a esto que soportemos lo que Dios nos ha permitido que soportemos. Hay que soportar estos males con paciencia. En el Santiago 1:1, la paciencia perfecciona su obrar. Cuando se sufre algo adverso, la paciencia es fundamental. Por lo tanto, no hay que rehusar los males temporales. Hay que enfrentarlos con paciencia, dice Agustín de Hipona. Esto fue entonces La devastación de Roma. Es una obra muy corta. Es una homilía, de hecho. Está en las partes de las obras de homilía de San Agustín. Y es ya el punto final que pone Agustín a estas críticas de que Roma se está destruyendo porque llegó el cristianismo, ¿no? Sin embargo, Roma de todas maneras se divide en dos imperios. Agustín no alcanza a ver esta división, pero realmente ocurre algo, ¿no? Realmente hay señales de que Roma se está de alguna manera desmembrando, ya sea por motivos económicos, políticos e incluso también religiosos. Las consecuencias, o más bien lo que llevó a Roma a dividirse y debilitarse como un imperio, son diversas. O sea, son diversas las razones de por qué ocurrió esto, ¿ya? Algunos van a tener un argumento económico, otros van a tener un argumento político,
y otros van a tener un argumento religioso, filosófico, etcétera. O sea, esto se puede ver de varias perspectivas. Pero hay una cosa sí que es clara, que hay una merma, que hay una declinación de Roma. Y que Agustín siempre tuvo fe en que en realidad Roma era justamente una ciudad, comparada con Babilonia, era una ciudad que estaba más a la mano de Dios que Babilonia. Por eso se dice muchas veces en algunos libros que la ciudad de Dios era Roma, ¿no? Esa era la ciudad, y donde estaba el diablo estaba en Babilonia. Esa era, digamos, esta dialéctica que al final parece maniqueísmo, ¿no? Eso se le critica también a San Agustín de Hipona, ¿no? Y bueno, estas son entonces las conclusiones que Agustín de Hipona saca de la devastación de Roma. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicer y Emanuel Mendoza González. Un abrazo muchachos, gracias por colaborar con este blog. Saludamos también a nuestro mecena medieval que es Gab Welther, que también colabora con este blog de manera un poco más significativa por medio de las membresías. Un abrazo y un saludo, Gab Welther. Usted también puede ser miembro de Filosofía Apuntes y ayudar a este proyecto educativo uniéndose a las membresías. ¿Dónde están las membresías? Usted en el video donde dice, hay un botón que dice unirse. Usted presiona ahí en unirse y hay 4 tipos de membresía. Usted escoja la que más le acomode. También usted podría dar las gracias por medio de una suma monetaria, y ahí donde usted puede poner cualquier, digamos, cualquier precio el que usted quiera, ¿no? Así que hay formas de ayudar a este canal. Que estén muy bien chicos, cuídense, chao.